Bienvenidos a Salud Vida. El tema de hoy, el estreñimiento y la salud de tu cuerpo. ¿Es el estreñimiento un síntoma o una enfermedad? Descúbrelo pronto. Bienvenidos, les saluda la psicóloga Hilary Pinchao. El día de hoy vamos a hablar sobre el estreñimiento con el doctor Fernando Pinchao. El estreñimiento hay quienes dicen que es una enfermedad por sí misma y hay quienes dicen que el estreñimiento solamente es un síntoma de una enfermedad. En los análisis que se hacen y en los estudios que existen, básicamente pues me quedaría yo con el hecho de que el estreñimiento es una enfermedad por sí misma que puede producir muchas otras cosas muy serias afectando la salud corporal en nuestro cuerpo. Es una enfermedad como tal, ¿cierto? Ahora, ¿a qué se debe? ¿Qué causas tiene el estreñimiento? Es decir, ¿qué es lo que le desencadena a que este se dé? Así como cualquier enfermedad, por ejemplo, una gripe, ¿no? Es cuando estoy a la intemperie, cuando no me he abrigado, cuando estuve en contacto con alguien porque es un tema viral, etcétera. Entonces, aquí, ¿cuáles serían las causas que pueden generar estreñimiento? De verdad, son varias cosas las que sí producen estreñimiento como tal, ¿sí? Ahora, yo quisiera que primero pues pongamos en contexto un poco todo para entender un poco más. ¿Ya? Porque si vamos a hablar del estreñimiento, aparentemente vamos a hablar de un órgano hueco, que es el colon, básicamente donde pasa toda esta historia, pero esta tiene un ligue o está ligado estrechamente con la parte emocional. Entonces, como para poner en contexto esto, deberíamos hablar primero de algo que la ciencia llama el eje intestino-cerebro, que está relacionado con todo lo que tiene que ver en esta función, como nuestro cerebro a través del sistema nervioso central y a través del sistema nervioso autónomo y llegando al sistema entérico, puede hacer que esta área a nivel intestinal tenga la funcionalidad y tenga la respuesta adecuada. Es decir, no podemos quitar la línea de acción que existe entre mi cerebro y mi intestino. Ahora, hay un dato que es increíble. En el intestino existen, hasta ahora documentado, existe 200 millones de neuronas a nivel cerebral. 200 millones de neuronas. Es lo que se ha documentado hasta ahora. Y es por esto, a ver, no sé qué tan relación está con el estreñimiento, pero hablando en sí del intestino, ¿no? A ver, estamos hablando que muchos dicen que solo la memoria está en el cerebro, pero no. Los órganos dicen que tienen memoria. Entre ellos los más resaltados, ¿no? A nivel de que han investigado y demás, está el cerebro, el corazón, y dicen que estaba en proceso el intestino, que también tiene memoria independiente. ¿Qué tan cierto es esto? Ahora, la respuesta sería, si a mí me preocupa algo, me afecta algo a nivel emocional, tengo estrés, ansiedad, de temas que ya hemos hablado antes, pues definitivamente voy a tener una afectación en mi sistema intestinal por el número de neuronas que ahí cohabitan. Ahora, ¿cuál es, de alguna manera, qué es lo que hace que esto sea posible? En nuestro intestino está lo que se conoce como la microbiota intestinal, que son los famosos probióticos, ¿cierto? Pero se le conoce como la microbiota intestinal. Cuando la microbiota intestinal está en un número adecuado, en calidad adecuada, yo puedo tener una alta producción de serotonina desde mi intestino, porque la serotonina no solo se produce en el cerebro, también a nivel sanguíneo, pero también se produce aquí en el intestino. Y el medio que usa para producir es el triptófano, es un aminoácido esencial que nuestro cuerpo no lo produce, que está en las carnes, en el pollo, etcétera, y que necesitamos consumirlo para que éste active. Si la microbiota intestinal está bien, está activa, yo voy a tener una producción de serotonina adecuada. Es decir, y tú
Tú nos puedes decir entonces, te vuelvo la pregunta y nos puedes decir, la serotonina, ¿qué hace en nuestro cerebro? ¿Qué hace en nuestro cuerpo? Bueno, pues la serotonina es más conocida comúnmente como la hormona de la felicidad, porque al activar esta hormona empiezo a sentirme relajada, tranquila, feliz, es como la parte sentimental. Aquí cuando suma la dopamina es cuando nosotros estamos en un estado totalmente feliz, satisfactorio, porque la dopamina es la que nos da esta satisfacción, pero la serotonina es la que activa esta hormona y la dopamina es la que le complementa para la satisfacción en general. O sea, es decir, estas dos activan las emociones positivas de nuestro cuerpo, pero la serotonina es más conocida por la felicidad. ¿Por qué? Exacto. Porque en general activa mi felicidad al estar en un estado relajado, tranquilo, y al conectarse todo esto es como que me activa la felicidad como tal. Entonces mi pregunta es, ustedes pueden responder esto seguramente, ¿una persona que tiene estreñimiento está feliz? No. No, ¿verdad que no? No está feliz. Entonces, hay una explicación para saber por qué. Ahora, volviendo al tema del colon como tal y del estreñimiento como tal, el estreñimiento como tal se dice que es la falta de movilidad a nivel intestinal. En los libros de medicina se habla de que evacuar 2 a 3 veces por semana está bien, no es estreñimiento, eso dice la ciencia, y que evacuar 2 o 3 veces al día tampoco es una diarrea. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Nosotros tenemos un proceso biológico normal y adecuado. ¿Cuál es? Yo consumo, como el desayuno. En aproximadamente 8 horas, yo he completado todo mi proceso digestivo. Ese proceso digestivo me va a producir beneficios porque ya se absorbieron los nutrientes a través del intestino delgado, las vellosidades, y a nivel de intestino grueso ya se sintetizó ciertas vitaminas del complejo B, la vitamina K también, entonces ya tengo nutrientes y el resto es desecho. Lo que quiere decir que yo ya estoy produciendo desechos, claro, y estos deben salir de mi cuerpo. ¿Y ahora qué pasa si no salen? Porque si ya están ahí, no quiere decir que si no tengo la necesidad de ir, no están. O sea, es decir, ahí quedan, ¿no es cierto? Y si vuelvo a comer y está todavía ahí, entonces lo acumulo, ¿o me equivoco? Por supuesto que sí. De lo que se sabe ahora, de lo que se ha investigado, es que yo puedo acumular materia fecal en mi intestino. Algunos hablan de alrededor de 25 libras en el intestino, que una persona podría andar cargando y caminando. Pues podríamos decir que las 25 no son todos, pero digamos que son algunas libras de materia fecal que puede estar en el intestino por largo tiempo. Ahora, el problema no es que estén ahí, el problema es que cuando pasan las 8 horas, 10 horas de estar ahí, comienza un proceso de putrefacción. Y ese proceso de putrefacción empieza a generar una carga de toxinas en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque esta área de mi intestino está irrigada por todo el sistema circulatorio también. Es decir, por ahí va a pasar nuestra sangre y va a absorber ahí toxinas que van a llegar a nuestro hígado y entonces van a hacer que nuestro cuerpo en general se cargue de toxinas, lo que se llaman autotoxinas. Es decir, mi cuerpo está generando toxinas desde mi interior que me están enfermando. Ahora, o sea, a ver, una pausa hasta ahí. Okay. Quiere decir que debo evacuar hasta un máximo de 10 horas, pero así como ya diciendo, exagerando, digamos, ¿no? Porque lo ideal sería cada cuánto exactamente. O sea, ¿cuál sería el proceso ideal de defecación? Hagamos un cálculo rápido. Tengo el desayuno 8 horas, dependiendo de lo que como. Ya. Bueno, entonces tengo 8 horas. De 8 horas, 10 horas, eso me daría, si desayuno como a las 7 de la mañana, 8 horas más, serían como a las 3 de la tarde, aproximadamente, ya debería evacuar. Y no pasa. Algunos se extienden y dicen que 18 horas, digamos que esas 18 horas se extienden y como a la tarde yo debería evacuar. Es decir, en promedio yo debería tener una evacuación
2 veces al día por lo menos, para que ésta sea normal. Ahora, voy a decir algo que la gente suele decirme. Dice, y cuando pregunto, porque nosotros en nuestra consulta averiguamos cómo está el comportamiento intestinal, porque para nosotros es fundamental que esto tenga un funcionamiento ideal. Entonces, cuando le pregunto, dice, no, yo voy al baño entre 4 y 5 veces. Digo, ¿será? Sí, dice, yo voy al baño 4 o 5 veces, pero hago poquito, dice, y así. Y entonces yo digo, a ver, eso tampoco está bien. Entonces, no solamente es el número de veces, es la cantidad y la calidad del bolo fecal. Ya. O sea, no es lo mismo tener un bolo fecal seco, o sea, duro, que tener un bolo fecal blando, de estructura homogénea y así como tal. Entonces, eso habla de que la respuesta de mi organismo a la eliminación de estos desechos es normal. Lo otro ya no es tan normal. El tema es que a esto no se le ha dado la importancia que realmente tiene. No se le da. Y entonces, pues podemos desde ahí. Entonces, si vemos esto, no es solamente el tema de que el estreñimiento es una sintomatología de alguna enfermedad, que sí puede pasar. Ya, o sea, puede ser como una sintomatología, como una enfermedad como tal, ¿verdad? Sí. O sea, puede ser independiente una enfermedad, o bien puede ser como que la causa o sintomatología de otra enfermedad tal vez más grave, más severa o algo así, ¿verdad? Claro, completamente sí. De hecho, en la parte emocional también está estrechamente relacionado con el estreñimiento. El estreñimiento es uno de los primeros síntomas que uno evalúa para saber si hay un problema posterior. De hecho, es más con la ansiedad. Con la ansiedad, como yo les decía, es algo psicofisiológico. En el video de la ansiedad, pues pueden revisarlo un poco más a profundidad, pero la ansiedad tiene una respuesta psicofisiológica, ¿no? Esto, entre la sintomatología, está muy relacionada a la parte gastrointestinal, entre ellas el estreñimiento. Entonces, si está relacionado esto, es porque tengo una conexión emocional, porque si no, no hubiera relación, pero sí hay una afectación directa desde mi parte emocional. Igual cuando estoy en mucho estrés o tensión emocional, tiende a haber esta consecuencia de que me estreño. Entonces, no era estreñida nunca, pero estoy tan estresada que ahora sí me estreño. O estoy tan ansiosa que ahora sí me estreño. O estoy atravesando por un proceso de ansiedad, estoy estreñida. Tratamos esta parte emocional y el estreñimiento a veces se va y a veces no. Depende también la afectación, porque como decíamos, toda enfermedad, todo tipo tiene pues una base tanto física como psicológica y viceversa, psicológica como física. Entonces, cuando llega a alterar ya mi parte emocional, digamos que esta es la que me alteró la parte física, pero lo trato a tiempo, pues no hay problema. Pero cuando desde la parte emocional ya se alteró a la parte física, entonces solo el emocional no va a ser suficiente. Va a necesitar tratar la parte física para combatir, en este caso que estamos hablando, es del estreñimiento. Claro, por supuesto. Y ahora hay que tomar en cuenta, ¿no? Se dice que el problema mayor del estreñimiento es la falta de consumo de fibra y la falta de consumo de una cantidad adecuada de líquidos en nuestro cuerpo. Pero esto no es suficiente. Porque si está ligado a una parte a nivel emocional, lo que va a pasar es que no importa cuánta fibra tome o cuánta agua tome, no voy a tener una evacuación normal, porque la respuesta de la motilidad intestinal no va a ser la que mi cuerpo requiere o la que necesite. Entonces se hace indispensable que yo pueda tener una respuesta a nivel de este trastorno, si se puede llamar así, a nivel psicológico. Entonces es importante también considerar eso. Ahora, el tema es que ciertos estados, por ejemplo, el consumo de ciertos fármacos, por ejemplo, para el tratamiento de la depresión, pueden causar estreñimiento. Claro. El Parkinson puede causar estreñimiento. El hipotiroidismo puede causar estreñimiento. Por supuesto que sí. Entonces, la mujer embarazada puede tener estreñimiento y lo tiene, sí, porque hay cambios ahí que son importantes. Entonces, entonces hay que saber cuál es la razón primero, hay que analizar, y esto se hace en la consulta como tal, ¿sí?
de dónde viene y cuáles son la base del estreñimiento, si realmente está relacionada con una o con otra cosa. Entonces, es adecuado evaluar como completamente, tanto su parte física como su parte mental. Sí. No es como que estoy estreñida porque tengo ansiedad, entonces por eso estoy estreñida. O sea, no es como asimilar que sí es una de las causas, pero no en todos los casos. Es necesario evaluar si es su caso o no. O sea, no puedo asimilar que es por esta razón y ya, sino que tiene varias bases. Hay un tema con la gente que sufre diabetes, por ejemplo, que también sufre de estreñimiento. Está muy ligado el estreñimiento al tema de la diabetes. Hay medicamentos que pueden producir o exacerbar el tema del estreñimiento. Claro. Sí, entonces de los hecho, antiácidos. Creo que las precauciones de los tíos están no consumir si está estreñido o tomar más agua, ¿no es cierto? Entonces, los antiácidos, los antidepresivos, los analgésicos, los suplementos de hierro e inclusive los laxantes, que aparentemente tendrían una acción sobre el estreñimiento, terminan generándome un problema mayor de irritabilidad a nivel del colon. Entonces, no digo que no se tome, ojo. Cuidado, que eso no estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que si el uso de estos medicamentos no está hecho bajo un criterio médico, puede generarle problemas. Sería el mal uso de estos medicamentos. El mal uso. Cuando los tiene que usar, los usa. Pero bajo prescripción médica sería lo ideal, porque si yo me automedico, puede estar generando mayor consecuencias en lugar de beneficios. Exacto. Y entonces debemos entender que usar cualquier cosa no necesariamente es lo adecuado, ¿no es cierto? Claro. Y como normalmente el tema del estreñimiento como tal no tenemos una cultura de entender bien qué es y cómo debería funcionar para que nuestra salud esté bien. Hay un principio que se usa y que se dice que si no hay persona sana con un colon enfermo, y no hay persona enferma con un colon sano. La base de nuestra salud depende de cuál es el comportamiento de nuestro organismo, de nuestro sistema de eliminación de residuos, en este caso hablando específicamente del colon. Entonces, si esto funciona bien, mi salud va a estar bien, porque los mecanismos de respuesta de mi cuerpo están funcionando, porque todo el papel que hace la microbiota a nivel intestinal funciona de manera adecuada, es decir, me está generando una buena asimilación de nutrientes, me está generando una buena cantidad de recursos, de descomposición de materia, etcétera, y que me está ayudando mucho a mantener y a sostener mi salud como tal. Entonces, como decíamos, pues podemos ir cambiando varias cosas para ir mejorando. Si su caso es el estreñimiento como tal, todavía no sabe cuáles son las razones, hemos hablado de algunas, pero si no sabe, una de las opciones normales es empezar a consumir más fibra. Hay fibra soluble, fibra insoluble también, pero la necesidad es consumir fibra de buena calidad. Entonces, en Salud Vida tenemos una fibra específicamente hecha para poder mejorar toda esta respuesta. Pero en general, ¿dónde está la fibra? En las frutas, con la cáscara, ¿cierto? Está en los vegetales. O sea, si consumo una fruta y la pelo, eliminé la fibra de la fruta. Exacto. Si consumo un grano, como el trigo, al que le dan palo todo el tiempo por el tema del gluten, si el trigo, si la cebada, si la avena no es entera, pues definitivamente lo que estoy comiendo no tiene fibra. Si consumo harina de trigo blanca, no tiene nada de fibra, no tiene ningún otro elemento adicional. Entonces, puedo generar problemas, pero si comienzo a consumir alimentos más integrales, más enteros, entonces voy a descubrir que esta fibra me puede aportar a mí mucho. Es decir, puedo mejorar también cambiando mi estilo de vida. Si soy sedentario, comienzo a hacer actividad física. La actividad física va a mejorar mi metabolismo y eso va a hacer que mi estructura a nivel intestinal también pueda mejorar. Debo consumir una buena cantidad de líquidos. Si consumo fibra, consumo líquido para que ésta haga el arrastre necesario y forme el el bolo fecal de la manera adecuada. Esto también es importante. Y con esto adicionalmente, si hay necesidad de algo más, pues de algún suplemento, de algún nutracéptico, pues se puede consumir sin ningún problema.
Entonces hay que tomar en consideración que hay que recurrir a la parte médica cuando tengo un problema como tal. Ahora, hay casos que son de pronto complejos, como una obstrucción intestinal como tal, que no importa si tome fibra, o sea, no importa si haga, no va a poder, más bien puede complicar todo. Claro. Si hay un estrechamiento, a nivel del colon, también puede generarse problemas. Entonces es bien importante evaluar estas condiciones para saber exactamente qué es lo que deberíamos tener. Y cabe recalcar que esta evaluación la puede hacer un médico directamente, o sea, ¿sí? No una persona que le diga, tienes este síntoma, entonces puede ser esto, no es lo mismo, ¿verdad? No. O sea, hay que tener cuidado también con eso, porque a veces uno dice, sí, es que me pasó la misma sintomatología, pero sí hay algo que recalcar, que de lo que hemos hablado, pues tanto en la base física como en la parte emocional, no son las mismas sintomatologías en todos. Hay cierta sintomatología que es general, pero sin embargo no es para todos. Habrá personas que tengan reacciones diferentes a otras, incluso a los mismos tratamientos, a la misma medicación que sirve en este caso para el estreñimiento, pero tal vez alguna persona no le haga tan bien como a la otra. Entonces puede como quedar estas contradicciones. Por eso es importante no automedicarse ni aún con el consejo de a quién sí le funcionó, porque cada cuerpo funciona de manera diferente, no solo físicamente, sino también mentalmente. Es como les explicaba incluso en la parte, hablando un poco de la ansiedad, que es lo que está más relacionado con el estreñimiento también, en la parte de la ansiedad, por ejemplo, es una sintomatología general que se puede destacar, sí, pero no es la misma en todos ni la misma frecuencia. Entonces, a personas les afecta de cierta manera y a otras de otra manera. Y si un profesional no le evalúa, no le puedo decir si sí tiene o no tiene y qué nivel tiene. Entonces, lo mismo parte en la parte física. Si un profesional no evalúa para ver adecuadamente qué tipos de riesgos o sintomatología está teniendo, no le puedo decir si tiene tal cosa o no tiene tal cosa. Antes de pasar al tema de qué puede producirme si tengo estreñimiento, qué cosas puedo yo tener a raíz de estreñimiento, quisiera como conversar un poquito el estreñimiento desde la parte emocional, desde la parte afectiva. ¿Qué me dice? ¿Qué es lo que me está diciendo cuando yo tengo estreñimiento? De hecho, nuestro cuerpo habla de muchas formas, es lo que siempre les digo. El hecho de que yo me calle no quiere decir que mi cuerpo no habla. Va a buscar la manera de sacar y expresar lo que yo estoy sintiendo. En este caso, el estreñimiento es una manera de retener algo que no puedo sacar, que no puedo expresar o que no puedo decir. Por eso me estreño, porque estoy reteniendo. Entonces, la respuesta emocional es esta parte, ¿no? Del aguardo y empiezo a sentir frustración, empiezo a sentir enojo y ahí viene la ansiedad y demás, ¿no? Pero si hablamos de cuál es mi reacción física ante este proceso emocional, pues es esto, el estreñimiento, es la gastritis, es estas molestias a nivel gastrointestinal, pero enfocándonos en el estreñimiento, pues es la retención, el sostener algo que no puedo soltar, que no puedo liberar. Sí, claro. Y si no me equivoco, pues hay un aspecto emocional de relación, ¿cierto? Generalmente es lateralidad izquierda y eso quiere decir corazón, y esta parte del corazón está relacionada con la afectividad madre-hijo, ¿cierto? Sí. Entonces generalmente el estreñimiento tiene esta relación. El proceso materno, en la relación afectiva materna. Exacto, sí. Entonces todas estas cosas, si no las comprendemos o si no las entendemos, dejamos de pensar y solo nos enfocamos en el hecho de que mi intestino no tiene una evacuación y nada más, y que eso pasará con un laxante o alguna cosa que solucione el conflicto. Entonces, no necesariamente es eso. Hay muchas otras condiciones. Por eso es importante y por eso creemos nosotros que en Salud Vida que la relación física y emocional no pueden distanciarse y no pueden separarse. Necesitan estar juntas y trabajar de la mano para poder entender de esa manera la etiología de la enfermedad y poder tener una respuesta real a los problemas de salud emocional y física. Eso necesitamos hacerlo. Ahora, hablando del estreñimiento, el estreñimiento me puede llevar a una apendicitis. O sea, ¿qué consecuencias nomás puede tener? No es solamente no defeco y me duele el estómago o incluso subo de peso, ¿no? Porque hay veces también que subo porque se me hincha el estómago porque está todo quedado, pero entonces, no es, o sea, eso es como que el conocimiento general, digamos. Claro, porque como hablábamos hace un momento, si retengo materia fecal y eso pesa, entonces obviamente cuando me subo a la báscula, entonces cuando yo tomo, voy a adelantarme un poquito, cuando yo tomo el café adelgazante,
tengo una respuesta a nivel gastrointestinal, me ayuda a eliminar toda esta materia fecal y eso también me ayuda en el tema de peso. Pero ahora, el apendicitis puede ser una de estas estructuras que pueden generarse, ¿no es cierto?, a través del estreñimiento. La halitosis, el mal aliento. Normalmente la gente dice, tengo mal aliento, ya fue al dentista y no mejora. Pero toma 1, 2, 3, 4, 5 frascos de medicamento para el hígado y tampoco mejora. Claro. Es que no es el hígado. Internamente. El problema está en el intestino. Claro. Porque mi intestino y toda la pasta digestiva, para entenderlo un poquito, empieza en la boca y termina en el ano. Entonces, toda esa área de afectación y todo tiene relación y está interconectado. Y al estar esto mismo, al estar todo conectado, a ver, quiere decir que si está en mi intestino el proceso de acumulación, pero si esto va de largo, ¿puede afectar a mis otros órganos también o al proceso de mis otros órganos? Claro, porque yo hago un proceso de autointoxicación que al final termina generando un conflicto en mi hígado, que puede generar un conflicto en mi estómago, ¿no es cierto? En el desdoblamiento puede alterarme y me aumenta la acidez estomacal y me da reflujo, no necesariamente desde mi estómago, sino desde un acto que se hace un poquito más abajo, desde mi intestino. Claro, entonces ahora, ya tomando en cuenta esto, si tengo estreñimiento, obviamente lo que debo pensar es que la microbiota intestinal está alterado o no está y hay bacterias que no deben estar. Y entonces a partir de ahí podemos pensar en algo que ya la ciencia llama como psicobióticos, es decir, bacterias de la microbiota intestinal que pueden crear problemas a nivel emocional. En este caso, ¿los probióticos? Sí, las bacterias que están ahí. Entonces, y hay bacterias que se estudiaron específicamente y que dicen relación con qué tiene, con qué parte psicológica o con qué alteración psicológica. Entonces, la depresión, el insomnio, la ansiedad, la fatiga están relacionados con esto, con una alteración a nivel gastrointestinal. Y obviamente si estoy lleno, no puedo evacuar, ¿qué va a pasar? Voy a hincharme, voy a tener distensión abdominal, ¿no es cierto? Voy a tener gases, voy a tener cefaleas, dolores de cabeza. Claro, puedo tener hemorroides también a partir de, es decir, cuando tengo hemorroides, me hago una cirugía para la hemorroides y si no he solucionado mi problema de estreñimiento, posiblemente vuelva a aparecer y esté igual, ¿no es cierto? Entonces tengo mala absorción, no asimilo bien los nutrientes y además puedo tener esta tendencia de hacer sobrepeso. Y en un conflicto más grande, pues ya estaríamos hablando de un cáncer a nivel intestinal. Y también hay una relación muy, muy alta entre el estreñimiento y la diabetes. Decíamos que la diabetes puede ser estreñimiento, sí, pero en realidad de lo que se sabe es que si tengo estreñimiento tengo una alta posibilidad de generar una diabetes por algunos comportamientos a nivel de la insulina que se pueden alterar. Entonces, puedo generar varias cosas y entonces crear problemas de salud mucho más severos. Lo importante, tratar a tiempo, comenzar a preocuparnos en esto y tratar a tiempo. Hacer hincapié en lo que siempre hemos hecho, la prevención. Prevenir, si yo ya empiezo a ver que no estoy yendo adecuadamente al baño, que estoy empezando a tener molestias, no esperemos a tener ya un estreñimiento tan complicado como tal, sino si ya estoy alterada, o sea, sin necesidad de que ya sea un estreñimiento como tal, pero si hay alteración a nivel ya de la defecación, o sea, yo ya puedo pensar en ir a una consulta y ver qué me pasa y solucionarlo a tiempo, antes de caer en un estreñimiento o en algo peor. Claro, sí, por supuesto. Entonces, el consumo de ciertos elementos, aquí vamos a la parte que a todos les gusta, y es qué debo comer, qué alimentos debo tomar para que poder mejorar. En general, hay unas frutas que nos van a ayudar muchísimo para mejorar el estreñimiento. Ya las famosas, ¿no? La papaya, ustedes ya saben. Pitahaya, pero ojo, que la pitahaya es un laxante, ¿no? Es decir, no puedo... De hecho, las personas cuando están estreñidas dicen, yo tengo que comer una pitahaya o una papaya. O sea, es lo que yo más he escuchado, que piensan directamente. Y está bien, no está mal. La pitahaya va bien. La papaya también, pero ojo, la pitahaya tiene una acción laxante, suave pero laxante. Si la consumo de largo plazo,
necesariamente no necesariamente va a arreglarme algo, sino definitivamente puede crearme algún conflicto. La manzana va genial por la pectina, el guineo, el plátano va muy bien también por la pectina. Entonces, los frutos cítricos me pueden ayudar, también me ayudan. Pero ojo, hay que tener cuidado si tengo procesos gástricos y estas cosas, pues me pueden ayudar. Tomar limones en forma progresiva para luego descender, esto también puede ayudarme porque me aporta mucha vitamina C y la vitamina C está muy indicada para el estreñimiento. Entonces, higos también son espectaculares, duraznos también son geniales para el estreñimiento, el melón también va muy bien, la cereza es extraordinariamente buena y se dice que puedo consumir de 1 a 2 libras diarias para mejorar un estreñimiento pertinaz. Entonces, eso también es bueno. Pero yo puedo hacer algo como una recetita ahí que les voy a dar, y es con ciruelas. Yo puedo colocar 6 ciruelas, ¿cierto? 2 cucharadas de linaza en agua fría, la pongo en un vaso, la dejo toda la noche que repose, y al día siguiente la cuelo y voy a colocar 2 cucharadas de aceite de oliva y también una cucharadita de miel de abeja. Con esto, tomado en ayunas, repetido por 7 días, pues voy a tener una mejor respuesta. Será usando de acuerdo a cómo la necesidad vaya. Y otra fórmula, de una vez, para salir de esto es usar aceite de oliva, ¿sí? 2 cucharaditas con jugo de naranja recién exprimido, aceite de oliva, jugo de naranja y también miel de abeja. Yo la puedo consumir y esto tomado en ayunas también me va a ayudar a mejorar el tema del estreñimiento. ¿Por qué en ayunas? Por una razón. El horario o el reloj en medicina china de cómo funciona nuestro cuerpo habla de un horario específico en el funcionamiento de nuestro intestino grueso. ¿Cuál es? Ese horario es entre las 5 y las 7 de la mañana. Si yo quiero generar un estímulo importante en mi intestino, debo tomar entre las 5 y las 7 de la mañana estas preparaciones porque me van a ayudar muchísimo a liberar esta carga de estreñimiento como tal. Y de lo que no podemos olvidarnos también, y de un fruto importantísimo, es del café. Y en este caso, pues en la forma en que nosotros la tenemos, nuestro café adelgazante. Aunque les cuento una primicia, que ya muy pronto, no les digo cuándo, pero muy pronto ya tendremos también nuestra fórmula especial de café para el estreñimiento. Pero por ahora, si usamos nuestro café adelgazante, van a tener una excelente respuesta. Sí, de hecho, por experiencia propia, sí es algo que mejora. Ayuda mucho en la parte digestiva. Entonces, pues esto en cuanto a las frutas. En cuanto a los vegetales, ustedes saben, ahí la cantidad de fibra que existe ahí, pues entre los más importantes. De hecho, son todos los vegetales de color verde. Esos son los más importantes que hay que consumir. Por eso son los jugos verdes también. Sí, exacto. Espárragos, remolacha, espinacas también funcionan muy bien. Lechugas, zapallos van excelentemente bien. Cebollas crudas, cocidas, están bien. Rábano también, crudo en jugo se puede tomar. Y aquí hay una fórmula que podemos hacer y es de zanahoria con tomate y cebolla, que también nos podría ayudar a mejorar toda esta condición. Aparte, bueno, de todo lo que mencionan, ¿no?, los alimentos que pueden ayudar, hay algo que cabe recalcar, ¿no? Y muchas personas dicen, esto es bueno para tal cosa. Y se consumen solo eso y a veces hasta se exceden o se limitan a consumir solo eso. Uh-huh. Y por lo que veo no sería adecuado porque en lo que nos menciona de lo que puede beneficiar, pues hay varias tanto en frutas como legumbres, verduras. Entonces, si nosotros hacemos una dieta de una sola cosa, posiblemente no nos resulte como debería. O sea, debe ser algo equilibrado entre todos, o sea, ni exceso de uno ni limitarme de otro, ¿verdad? De hecho se sabe que nuestro cuerpo funciona en base a reacciones. Cuando yo le doy a mi cuerpo algo nuevo, mi cuerpo reacciona y se estimula. Hay análisis que dicen que yo debería cambiar el estímulo en 3 días. Hay otros que dicen que debería hacerlo 7 días. Pues el novenario no es algo que yo hago o que recomiendo nunca, porque eso excede de los tiempos. Pero
Si son cada 3 días, yo debería tomar alguna de esto que habíamos hablado, de las frutas, de las verduras, y podríamos ir cambiando. Y cambiando la preparación cada 3 días sería genial, porque el estímulo que estoy creando es distinto, es diferente, y entonces mi cuerpo se va a estimular. Si yo paso ese periodo, a mi cuerpo es como darle nada, porque ya perdió su capacidad de estimulación. Es como hasta en la medicación, cuando uno se automedica, ¿no? Y está tome y tome lo mismo. Al principio me funcionó y luego resulta que ya no. Es porque hasta mi cuerpo mismo ya creó como que esa resistencia a la medicación. O sea, lo mismo puede pasar con los alimentos y los beneficios que saco de estos alimentos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y entonces, y todos creeríamos que los vegetales y las frutas, pero les cuento que hay un tubérculo también que puede ser muy bueno para el estreñimiento. ¿Ya? Y es algo que acá en el Carchi abunda. La papa. La papa. Precisamente. Y básicamente con la papa hay que tomar el zumo de la papa por 7 a 15 días, dependiendo de la necesidad. Pero se puede tomar un medio vasito todos los días del zumo de papa. Esto ayuda mucho cuando hay un estreñimiento también pertinaz y demás. Pues, y además de eso, pues los alimentos como hablábamos, el trigo, la cebada, la avena, que podrían ser consumidos sin ningún problema, y los frutos secos, las almendras sobre todo, que están muy ricos en elementos que nuestro cuerpo necesita para generar un proceso de evacuación adecuado. El aceite de oliva es otro de los elementos también importantes para poder tener... Podemos sacar de algunos, pues, varios beneficios, ¿no? Sí. Pero sí cabe recalcar que deberíamos saber usarlo, porque a veces escuchamos, no, el aceite es malo, por ejemplo. Entonces, si yo no lo logro regular o consumirlo adecuadamente, por supuesto, tal vez sí me va a causar, pues, alguna afectación a nivel de mi salud. Pero si sé cómo usarlo, lo uso adecuadamente y en cantidades adecuadas, pues, traería los beneficios que puedo extraer de cada cosa que se puede consumir. Sin lugar a dudas, nada es la panacea, es decir, cada cosa tiene una función y cumple su propósito en un momento determinado y nada más, y el resto es ir haciendo lo que cada persona necesita. No se olviden de lo que habíamos hablado, el estreñimiento tiene varias cosas y hay que mirar todo desde una perspectiva completa, holística, para poder entender y hacer lo correcto desde la parte que a nosotros nos corresponde, tanto en la parte física como en la parte emocional. De hecho, en la parte emocional también, hablando de lo que ya mencionamos anteriormente en base a los neurotransmisores. ¿Qué pasa cuando no se activa estas hormonas, como se conoce comúnmente, ¿no? De la felicidad y demás, lo que nos hace sentir bien? Cuando yo estoy mal a nivel gastrointestinal, siempre es como que me afecta mi parte emocional. Sí está muy estrecha esta parte de la emoción con la parte gastrointestinal, sea en estreñimiento, sea en colon, sea en gastritis, etcétera, en las diferentes afecciones, porque hay varias que se podrían mencionar. Pero bueno, hablando en base al estreñimiento, empieza a afectarme en lo demás y también me empieza a afectar emocionalmente. ¿Y qué pasa aquí? Que cuando están activas la serotonina, la dopamina, pues mis neurotransmisores también están activados. Pero cuando yo no estoy bien de ánimo, me empiezo a sentir mal, sea por mi base física, sea por mi base emocional, pero no estoy como que feliz, satisfecha, contenta, pues mis neurotransmisores no hacen esta recepción que deberían el uno con el otro. Es más baja y por eso es que no me siento bien, no logro sentirme bien. O sea, hago lo que me gustaba, pero ni así no logro sacar esa satisfacción que sentía porque mis neurotransmisores no están funcionando adecuadamente. Exactamente, es eso. Y entonces, sí, necesitamos entender que cada cosa tiene su propósito y su razón. Entonces, ahí hay que pensar un poco más, y sí, quiero hablar un poquito de algunas plantas que nos pueden ayudar en el estreñimiento: la albahaca, el tomillo, la menta, el boldo, orégano, la alfalfa. No, el orégano tanto como para el estreñimiento, no. Pero el aloe, etcétera, nos pueden ayudar mucho, ¿no? Ya. Entonces se puede hacer un macerado de hojas de mora silvestre, con tomillo y menta, se pone en agua fría y puedo tomar al día siguiente endulzada con miel, pues, y me va a ir también muy bien para el estreñimiento. Evite comer alimentos ultraprocesados, harinas refinadas como tal,
Evite lácteos durante el proceso también. Azúcares, azúcar blanca, azúcar morena, también evítelo. Carnes rojas como tal, por este periodo también sería bueno hasta encontrar una mejor respuesta. Alcohol, pues obviamente hay que evitar. Y lo mejor de todo es que hay que consumir en porciones pequeñas. Una persona que está con estreñimiento dice no tengo ganas, come una cuchara y no quiere comer más. Claro. Pero claro, ¿por qué? Porque está lleno, porque no ha podido eliminar, porque no ha podido evacuar todos los residuos y se siente lleno. Y entonces lo adecuado es tener una porción de alimentos adecuada, es decir, en proporción y en calidad de alimentos que estoy consumiendo para mejorar todo este proceso de estreñimiento como tal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues consumir en pequeñas porciones, hacer ejercicio, haga que su cuerpo se acostumbre a algo. Entonces, vaya al baño a la misma hora. Del ejercicio también, ahí como hacer hincapié. En la parte del ejercicio ayuda incluso a volver a activar mis neurotransmisores, porque empieza a activar mi cerebro. Entonces mis neurotransmisores empiezan a activarse porque mi cerebro empieza también con la actividad física, con el ejercicio físico. No necesariamente tiene que ser algo como que sacarse el sucio haciendo ejercicio. No, a veces toma ciertos minutos al día que eso ya va activando a mi cuerpo. Así es. Y no solo ayuda físicamente, sino también emocionalmente. Entonces genero buen resultado si hago ejercicio, si tomo agua, si como fibra, ¿no es cierto? Si voy al baño todos los días para que mi cuerpo vaya entendiendo que esa es la rutina que debo seguir, y esto entonces me ayudaría mucho. Entonces yo quisiera, como de pronto como una cosa general, pues decirles que pueden usar este jugo que les voy a decir ahora para que puedan mejorar ese estreñimiento. De todo lo que hemos hablado pueden quedarse con esta pastecita, y es un medio vaso de jugo de manzana, un medio vaso de jugo de aloe, en agua purificada o agua destilada también, medio gramo de polen y media cucharadita de miel de abeja. Todo esto tomado en ayunas. ¿Para qué? Para tener una respuesta sobre mi estreñimiento a nivel del intestino grueso. Esto me va a ayudar muchísimo a mejorar, a estar bien y a sentirme mejor, eliminando adecuadamente toda la materia fecal que está retenida. Muy interesante. Bueno, ya como para ir concluyendo, entonces, en resumen, podríamos decir que el estreñimiento tiene varias bases, no solo físicas, sino también emocionales, que pueden llegar a afectarnos. Y lo ideal siempre sería, al menos cuando ya es un estreñimiento ya, digamos, severo, por decirlo así, ya es alto, sí sería mucho mejor ir directamente a un profesional. Si empezamos a tener estos problemas, pues empezar a consumir lo que nos mencionaba, las legumbres, las verduras, las frutas en proporciones adecuadas, irlas consumiendo, pues irían bien como para prevención y estaría bien, ¿no? Igual el juguito y demás nos ayudaría mucho en la parte digestiva. Entonces sería algo muy bueno, pero sí hay que recalcar que cuando ya sea algo complicado, pues no hay juguitos mágicos, no hay recetas mágicas, necesitamos un tratamiento completo, integral y adecuado como para poder ver los efectos. Si no, dice, no, ese jugo que me mandó ni sirvió, pero claro, pues si ya estamos en un estreñimiento severo, tal vez no nos va a servir porque no es, como ya hablamos, pues no es solo una la causa, sino son varias, y hay que tratarlo por completo. Si no lo tratamos por completo, no va a haber los resultados que se esperan. Muy interesante el tema. Como vemos, pues, y hemos ya mencionado también antes, cabe recalcar esto, es que todo definitivamente está conectado. Tanto mi parte emocional como mi parte física no se pueden separar porque están de la manito. Mi parte psicológica y mi parte física van de la mano y la afectación en la una tendrá una afectación en la otra. Y seguimos recalcando el tema de la prevención. Siempre prevenir, tanto a nivel emocional como a nivel físico, es la mejor manera de tratar. Y bueno, seguiremos, estén pendientes de nuestros canales que seguiremos tratando estos temas de diferentes tipos de enfermedades, diferentes tipos de afectaciones, trastornos diferentes que la gente quiere conocer un poquito más. Entonces seguiremos tratando estos temas, estén pendientes de las redes sociales que seguiremos subiendo contenido y como ven, pues en cada uno sacarán provecho depende de la afectación, pues algún tip, alguna receta que puedan ustedes también conocer y empezar a consumir. Lo ideal es que sepan que las cosas se pueden solucionar y que
los conflictos de salud que vamos generando a través del tiempo tienen una solución, y qué mejor si esta solución se la hace de manera natural y optimizamos así los recursos de nuestro propio cuerpo. Quería completar con algo, hablando de esta parte emocional afectiva que del estreñimiento. Entonces, hay algo que está escrito en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, el verso 8, dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia serán para tu cabeza y collares para tu cuello. Cuando tenemos una buena relación, cuando tenemos empatía, cuando la relación de familia va bien, cuando el afecto maternal hacia el hijo está bien, pues las cosas pueden ir mejorando. Y el libro de Proverbios ya hablaba de estas cosas hace mucho tiempo ya. Entonces, les dejo esta capsulita para que ustedes puedan meditar un poco en eso y darle las gracias por haber estado aquí, y espero que todo lo que hoy hablamos haya sido de su provecho. No se pierdan en los siguientes capítulos, que estaremos tratando más temas de salud. Hasta la próxima.